Machu Picchu, suspendida entre nubes y montañas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse ahí. Las cumbres de los Andes, blancas, silenciosas, interminables. Cusco, con sus piedras incas que sostienen edificios coloniales, con sus calles que huelen a incienso y a comida recién hecha. El lago Titicaca, tan azul y tan alto, que parece más cercano al cielo que al mar. Llamas y alpacas que caminan sin prisa por caminos que llevan siglos existiendo. Y más allá, donde los Andes se doblan hacia el este, el Amazonas, espeso, vivo, interminable, uno de los pulmones más grandes del planeta. Esto es Perú. Hay países que se pueden resumir en una sola imagen. Perú no es uno de ellos. Cuando uno intenta definirlo, se da cuenta de que no hay una sola fotografía que lo capture todo. No existe una escena única que represente lo que este país es, porque Perú no es una sola cosa. Es, como mínimo, 3 mundos distintos que comparten fronteras, idiomas y una historia profunda. Al oeste, el Pacífico. Una franja costera estrecha, árida, llena de ciudades activas y de una cultura urbana que sorprende a quien llega esperando solo ruinas y montañas. En el centro, los Andes. La cordillera más larga del mundo, con picos que superan los 6.000 metros, con valles fértiles, con pueblos que parecen flotar entre la tierra y las nubes. Y al este, la selva. El Amazonas comienza aquí, en las faldas orientales de las montañas, y se extiende hacia Brasil, hacia Bolivia, hacia el horizonte verde que no tiene fin. 3 mundos, un solo país. Para entender Perú, hay que recorrerlo con calma. Hay que dejar que cada región hable por sí sola, sin apresurarse, sin intentar comprenderlo todo de una sola vez. Empecemos por donde muchos viajeros empiezan, la costa. Lima es una ciudad que no pide permiso. 14 millones de personas viven en su área metropolitana, lo que la convierte en una de las capitales más grandes de América del Sur. Se extiende sobre un desierto costero, bordeada por el Océano Pacífico, bajo un cielo que durante varios meses del año permanece cubierto por una niebla baja y constante que los limeños llaman la garúa. Esa niebla es parte de la identidad de Lima. No oscurece la ciudad, simplemente la suaviza. Le da una luz difusa, blanca, sin sombras fuertes, que hace que todo parezca existir en un estado de calma permanente. El centro histórico de Lima guarda algunos de los edificios coloniales mejor conservados de América. La Plaza Mayor, con su catedral de fachada ornamentada, sus balcones de madera tallada y su fuente de bronce del siglo XVII, es uno de esos espacios donde la historia y el presente conviven sin conflicto. Los edificios gubernamentales, las iglesias, los conventos, todo habla de 4 siglos de ciudad construida sobre una ciudad más antigua. Debajo de esas calles coloniales está la Lima precolombina. En varios distritos de la capital existen huacas, estructuras de adobe construidas por culturas que habitaron esta costa mucho antes de que llegaran los españoles. La huaca pucllana, por ejemplo, está ubicada en pleno distrito de Miraflores, rodeada por edificios modernos, restaurantes y avenidas con tráfico intenso. Es una pirámide de barro de más de 1500 años de antigüedad que convive sin ningún problema aparente con la ciudad del siglo XXI. Esa capacidad de Lima para superponer épocas sin borrar ninguna es una de sus características más particulares. Miraflores y Barranco son los distritos que más atraen a los visitantes. Miraflores es ordenado, próspero, lleno de parques con vistas al mar, de restaurantes con menús extensos, de tiendas y de una energía cosmopolita
que podría confundirse con cualquier ciudad moderna del mundo. Barranco es diferente, más bohemio, más colorido, con murales en las paredes, galerías de arte en casas antiguas y una arquitectura republicana que todavía conserva cierta elegancia decadente. Pero Lima no se agota en estos dos distritos. La ciudad real, la que viven sus habitantes, está en los mercados de abastos, en los combis que cruzan la ciudad en todas direcciones, en las picanterías del centro, en los parques de los conos, donde las familias se reúnen los domingos. Y está, sobre todo, en la comida. La gastronomía peruana ha alcanzado un reconocimiento internacional que pocos hubieran predicho hace 30 años. Hoy, Lima es considerada una de las capitales gastronómicas del mundo, y esa reputación no es casualidad ni invención del marketing turístico. Es el resultado de una combinación de ingredientes, técnicas e influencias que no existe en ningún otro lugar. El ceviche es el plato más conocido, y con razón. Pescado fresco marinado en jugo de limón con ají, cebolla morada y cilantro. La preparación es sencilla en apariencia, pero el equilibrio de sabores requiere precisión. El ácido del limón, el picante del ají amarillo, el frescor del cilantro, todo debe estar calibrado. Se sirve con choclo, con camote, con cancha. Es un plato completo, intenso, lleno de vida. Pero el ceviche es solo el principio. El lomo saltado mezcla la técnica del salteado chino con ingredientes peruanos. Carne de res, tomate, ají amarillo, papas fritas, soja. Es uno de los ejemplos más claros de la cocina chifa. Esa fusión entre la tradición culinaria china y la peruana que nació en Lima a finales del siglo XIX, cuando llegaron los primeros inmigrantes cantoneses. La causa limeña, el ají de gallina, la papa a la huancaína, el arroz con leche limeño. Cada plato cuenta una historia de mezcla, de adaptación, de creatividad nacida de la necesidad. Perú tiene más de 3.000 variedades de papa. No es un dato de trivia. Es una realidad que define la cocina, la agricultura y la identidad de un país que lleva milenios cultivando este tubérculo. La papa es andina, peruana, y desde aquí se dispersó al resto del mundo. Más allá de Lima, la costa peruana tiene su propio ritmo. Las ciudades de Trujillo, al norte, y Arequipa, más al sur, son capitales regionales con personalidades muy distintas entre sí. Trujillo es colonial, activa, orgullosa de su marinera, un baile que los trujillanos consideran suyo con una convicción absoluta. Arequipa, la ciudad blanca, está construida con sillar, una piedra volcánica de color blanco que le da una apariencia única entre todas las ciudades del país. La costa también tiene playas, desde luego. Máncora, en el norte, es el destino de playa más popular del país. Aguas cálidas, olas para el surf, una atmósfera relajada que contrasta con la intensidad de Lima. Más al sur, hacia Ica, el paisaje cambia radicalmente. El desierto aparece sin aviso, y con él las dunas de Huacachina, un oasis improbable rodeado por montañas de arena que pueden alcanzar 100 metros de altura. Desde la costa, cuando se mira hacia el este en un día claro, a veces es posible ver la silueta de los Andes en el horizonte. Una cordillera blanca, distante, que parece flotar sobre la neblina. Es una invitación. Subir a los Andes desde Lima es una experiencia que no se olvida fácilmente. La carretera central sube desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros en pocas horas. El paisaje cambia con una rapidez que resulta casi teatral. La ciudad da paso al desierto, el desierto a los valles secos, los valles a las quebradas profundas,
las quebradas a los páramos de Puna, donde el viento dobla los pastos y las piedras parecen acumuladas por manos antiguas. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse. La altura no es abstracta. Se siente en los pulmones, en la cabeza, en la forma en que el esfuerzo más pequeño exige más de lo habitual. Los peruanos de altura lo saben y tienen para ello una solución simple y eficaz. El mate de coca, una infusión de hojas de coca que ayuda al organismo a aclimatarse. Es una planta que crece en las laderas andinas, que tiene miles de años de uso entre los pueblos de la región y que en su forma natural no tiene nada que ver con los narcóticos que se elaboran a partir de ella con procesos químicos industriales. La coca es parte de la cultura andina. Se mastica durante el trabajo, se ofrece en ceremonias, se comparte como gesto de hospitalidad. Es una planta sagrada y su presencia en la cotidianidad andina es tan natural como lo es el trigo en Europa. Los pueblos de los Andes tienen una arquitectura propia, adaptada a las condiciones del terreno y del clima. Las casas son bajas, construidas con adobe o con piedra, con techos de calamina o de paja. Los muros gruesos retienen el calor durante las noches frías. Las ventanas son pequeñas. Los colores son los de la tierra, ocres, marrones, grises, interrumpidos a veces por el azul de una puerta o el rojo de una fachada recién pintada. Los mercados son el centro de la vida en muchos pueblos andinos. No solo son lugares de comercio, son espacios de encuentro, de información, de cultura. Llegar a un mercado andino un día de feria es llegar al corazón de una comunidad. Los productos expuestos sobre aguayos de colores, las mujeres con sus polleras y sus sombreros, los niños corriendo entre los puestos, el olor mezclado de frutas, hierbas, queso fresco y carne asada. La agricultura andina tiene siglos de historia detrás. Los sistemas de terrazas, conocidos como andenes, permiten cultivar laderas empinadas que de otra forma serían inútiles. Son una ingeniería antigua que todavía funciona, que todavía produce papa, maíz, quinoa, kiwicha. Muchos de estos cultivos están redescubriendo el mercado global. La quinoa, por ejemplo, pasó de ser un alimento básico y algo olvidado a convertirse en un superalimento de moda en los mercados de Europa y Norteamérica. Para los pueblos andinos que la han cultivado siempre, la novedad de su fama resulta, cuanto menos, curiosa. Las carreteras de los Andes son una historia aparte. Serpentean por el borde de precipicios, atraviesan túneles excavados en la roca, cruzan puentes sobre ríos que corren muy abajo. No son carreteras para quien tenga prisa o para quien padezca vértigo, pero para quien puede mirar sin miedo, ofrecen una sucesión de paisajes que difícilmente se encuentran en otro lugar del mundo. Valles que parecen pintados, nevados que resplandecen en la distancia, pueblos colgados de laderas imposibles. Y en algún punto de ese camino, hacia el sureste, aparece Cusco. Cusco no se parece a ninguna otra ciudad del mundo. No es solo que sea antigua, aunque lo es. No es solo que sea hermosa, aunque también lo es. Es que Cusco tiene una identidad tan consolidada, tan consciente de sí misma, que se percibe desde el momento en que uno baja del avión o llega en bus desde el sur. Está a más de 3.400 metros de altura, lo que la convierte en una de las ciudades históricamente más importantes del mundo, ubicadas a esa altitud. El aire es delgado, el cielo tiene una claridad particular, y los colores parecen más intensos que en la costa. Fue la capital del Tahuantinsuyo, el imperio inca, el estado más grande que existió en América antes de la llegada de los europeos. En su momento de mayor expansión, el imperio inca
se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, uniendo bajo una sola administración docenas de etnias, lenguas y geografías distintas. Cusco era su centro, su corazón, el lugar desde donde partían los caminos que conectaban el imperio. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron una ciudad construida con una precisión arquitectónica que los dejó sin palabras y al mismo tiempo no los detuvo. Demolieron los templos incas, aprovecharon sus piedras para construir iglesias y palacios coloniales y erigieron la nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. El resultado es lo que existe hoy. Una ciudad donde los cimientos incas sostienen edificios coloniales, donde las paredes de piedra perfectamente ensamblada sirven de base a fachadas barrocas, donde una misma calle puede mostrar 4 siglos de historia en una sola cuadra. El Coricancha, el Templo del Sol, es el ejemplo más claro de esta superposición. Sobre sus muros incas, construidos con una precisión que todavía desafía la explicación sencilla, se levanta el convento de Santo Domingo. Los 2 edificios comparten espacio, y la diferencia entre las 2 arquitecturas es inmediata. Las piedras incas, sin mortero, perfectamente ajustadas unas con otras, han resistido terremotos que derribaron las construcciones coloniales superpuestas. La naturaleza misma ha validado cuál de las 2 técnicas era superior. La plaza de armas de Cusco es el centro de todo. No solo geográficamente, es el centro emocional, el lugar de encuentro, el espacio donde la ciudad respira. La catedral, construida durante 80 años entre los siglos XVI y XVII, domina un lado de la plaza con su fachada de piedra y sus torres gemelas. Al interior guarda una colección de pintura colonial de la llamada Escuela Cusqueña, una tradición artística que surgió de la mezcla entre técnicas europeas y sensibilidades andinas, y que produjo imágenes de santos con rasgos indígenas, vírgenes con trajes bordados en oro, y escenas bíblicas situadas en paisajes andinos. Las calles del centro histórico de Cusco se recorren a pie, con calma, sin destino fijo. La convivencia entre los turistas que llegan en grandes grupos con guías y banderas y los estudiantes que almuerzan en menús baratos frente a la universidad es tan natural que nadie parece notarla. La ciudad ha aprendido a vivir con su propia fama, sin que esa fama la paralice. El quechua sigue vivo en Cusco y en los pueblos de la región. No es un idioma de museo, es la lengua materna de millones de personas en el Perú, Bolivia y Ecuador, y se escucha con naturalidad en los mercados, en los hogares, en las conversaciones cotidianas. Hay programas de educación bilingüe, señalización pública en quechua y español, y una generación joven que reivindica ese idioma como parte de una identidad que no necesita elegir entre lo andino y lo moderno. A 40 kilómetros al norte de Cusco, el Valle Sagrado se abre entre las montañas como un regalo inesperado. Es un valle fértil regado por el río Urubamba, flanqueado por montañas que superan los 5.000 metros y salpicado de ruinas, pueblos y paisajes que justifican por sí solos un viaje a Perú. Los incas lo consideraban sagrado, no solo por razones simbólicas, sino también prácticas. El clima es más templado que en Cusco, el suelo es productivo y el río garantiza agua durante todo el año. Sobre el pueblo, en lo alto de la montaña, están las ruinas incas de Pisac. Son extensas, bien conservadas, y ofrecen una vista del valle que se graba en la memoria. Los andenes de cultivo que rodean las estructuras ceremoniales son un ejemplo perfecto de cómo los incas integraban la agricultura, la ingeniería y el paisaje en una sola solución.
Ollantaytambo, al extremo oeste del Valle Sagrado, es uno de los sitios más impresionantes de todo el circuito inca. El pueblo mismo es interesante. Sus calles mantienen la estructura urbana inca original, con canales de agua corriente que todavía funcionan y manzanas de casas que no han cambiado su disposición en 5 siglos. Vivir en Ollantaytambo es vivir, literalmente, dentro de una ciudad inca. Sobre el pueblo se levantan las terrazas monumentales del templo. Son enormes, escalonadas, y requieren una buena condición física para subirlas. En lo alto, los bloques de piedra del templo inacabado. Los incas lo abandonaron cuando los españoles llegaron. Tienen un tamaño que resulta difícil de procesar. Algunos pesan más de 50 toneladas. Fueron traídos desde una cantera al otro lado del valle, cruzando el río, y elevados por laderas empinadas con técnicas que los historiadores todavía debaten. El Valle Sagrado tiene también lugares menos visitados, igualmente hermosos. Las salinas de Maras, a pocos kilómetros de allí, son una serie de más de 3.000 pozas de sal que descienden por una ladera como un mosaico blanco y beige. Se explotan desde época preinca y siguen siendo explotadas hoy por familias de la comunidad local, que recogen la sal a mano y la venden en los mercados de la región. El ritmo del Valle Sagrado es diferente al de Cusco. Más tranquilo, más rural, más ligado a los ciclos de la tierra. En los pueblos pequeños que salpican el fondo del valle, la vida cotidiana transcurre sin prisa. Los campesinos llevan sus productos al mercado. Los niños van a la escuela con mochilas coloridas. Los perros duermen al sol en las esquinas de las plazas. Hay lugares en el mundo que uno visita con expectativas tan altas que cualquier realidad parecería decepcionante. Machu Picchu no es uno de ellos. Cada foto, cada documental, cada descripción que uno haya visto de Machu Picchu resulta insuficiente cuando se está frente al lugar. No porque las fotografías estén mal hechas, sino porque la escala, la ubicación y la integración de la ciudadela con el paisaje que la rodea son algo que solo puede entenderse estando ahí. La ciudad fue construida en el siglo XV, durante el reinado del Inca Pachacútec, en un lugar que no podría haber sido elegido por accidente. Está situada en una cresta estrecha entre 2 montañas a 2.400 metros de altitud, rodeada de precipicios y de un valle que corre cientos de metros más abajo. Para construirla, los incas tuvieron que nivelar la cresta, crear terrazas, llevar agua desde manantiales y tallar bloques de granito que encajaran sin mortero con una precisión que ha resistido siglos de lluvia, viento y terremotos. Lo que hace único a Machu Picchu no es solo su arquitectura, ni su historia, ni su tamaño. Es la sensación de que el lugar fue diseñado para estar ahí exactamente, en esa montaña, en ese ángulo, con esa vista. El Huayna Picchu, la montaña puntiaguda que aparece en todas las fotografías como telón de fondo, forma parte de la experiencia de manera casi escenográfica. La niebla que sube desde el valle del Urubamba envuelve los muros de piedra por la mañana y se disipa para revelar el conjunto con una lentitud calculada. Para llegar, la mayoría de los visitantes toma el tren desde Cusco o desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes, el pueblo que sirve de base al pie de la montaña. Desde allí, buses zigzaguean por una carretera de curvas cerradas hasta la entrada del parque arqueológico. Hay también quienes suben a pie por el camino Inca, un recorrido de varios días que atraviesa montañas, bosques de niebla y otros sitios arqueológicos antes de llegar a la Puerta del Sol, desde donde Machu Picchu
aparece por primera vez. Cada año, más de 1 millón de personas visitan el sitio. Es una cifra que plantea desafíos reales. El manejo del turismo masivo en un ecosistema frágil y en un monumento patrimonio de la humanidad no es sencillo. El gobierno peruano ha establecido límites de aforo, horarios rotativos y restricciones de acceso a determinadas zonas. Los debates sobre cómo equilibrar el acceso turístico con la conservación son constantes y las soluciones no siempre satisfacen a todos. Lo que nadie discute es que Machu Picchu es uno de los logros arquitectónicos y urbanísticos más extraordinarios que el ser humano ha producido en cualquier parte del mundo. No es solo una ruina, es un argumento a favor de la capacidad humana para crear belleza en los lugares más inhóspitos. Fuera de los grandes circuitos turísticos, los Andes tienen una vida cotidiana que merece atención por sí misma. Las comunidades andinas, muchas de ellas en alturas que superan los 4.000 metros, mantienen formas de vida que combinan lo antiguo y lo moderno de maneras que no siempre encajan con las ideas que el mundo exterior tiene sobre ellas. Hay comunidades con paneles solares en los techos y con telares de madera de diseño centenario en el interior de las casas. Hay jóvenes que usan smartphones para vender tejidos por internet y que al día siguiente participan en una ceremonia agrícola que sus abuelos les enseñaron. Los tejidos andinos son probablemente la expresión artística más reconocible de la región. Los colores, los patrones, los materiales, todo comunica algo. Los tejidos no son solo decorativos. Cada patrón tiene un significado, una procedencia, una historia. Las comunidades del lago Titicaca, las de Chinchero, las del Valle Sagrado. Cada una tiene tradiciones textiles propias que se distinguen entre sí para quien sabe mirar. La lana de alpaca es el material más valorado. Las alpacas son animales pacientes y silenciosos que pueblan las alturas andinas desde hace siglos. Su lana es más suave que la de oveja, más resistente al agua y al frío, y existe en una paleta de tonos naturales que va del blanco al negro, pasando por grises, marrones y canelas. Las llamas, sus primas mayores, son animales de carga y también fuente de lana, aunque de menor calidad. Ambas son omnipresentes en el paisaje andino. Caminan por las laderas con una indiferencia aristocrática que hace reír a quien las observa por primera vez. La crianza de camélidos, como se denomina técnicamente a alpacas y llamas, es una actividad económica fundamental para muchas familias de la sierra. No es folclore, es ganadería. Los animales se pastorean, se esquilan, se cuida su salud. Las familias organizan la actividad de manera comunitaria en algunos casos y familiar en otros. El resultado es una economía local que depende del altiplano tanto como el altiplano depende de quienes lo habitan. La música andina tiene una presencia constante en estos paisajes. El siku, la zampoña, el charango, la quena, instrumentos que se escuchan en las plazas, en las fiestas, en los velorios, en los matrimonios. La música andina no es uniforme. Tiene variaciones regionales muy marcadas. Lo que se toca en Puno no suena igual a lo que se toca en Apurímac, aunque ambos compartan instrumentos. Los ritmos, las escalas, las letras, todo habla de una tradición musical viva y diversa que no necesita ponerse en un museo para sobrevivir. Las fiestas patronales son otro pilar de la vida comunitaria. Cada pueblo tiene su santo patrón, y la fiesta en su honor puede durar días. Hay procesiones, danzas con trajes elaborados que mezclan lo prehispánico y lo colonial con una naturalidad asombrosa,
fuegos artificiales, bandas de música, comida en abundancia. La fiesta más grande de los Andes peruanos es probablemente la de la Virgen de la Candelaria, que se celebra en Puno cada febrero, con miles de danzantes llegados de toda la región. El altiplano peruano es uno de los paisajes más extremos y más hermosos que existen. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el cielo parece estar al alcance de la mano, se extiende el lago Titicaca. Con una superficie de casi 8.500 kilómetros cuadrados, es el lago navegable más alto del mundo. El agua es de un azul que parece imposible, tan profundo e intenso que resulta difícil de creer en un primer momento. El lago es compartido entre Perú y Bolivia. La orilla peruana, con Puno como ciudad principal, es la puerta de entrada a un ecosistema y una cultura que no tienen equivalente en ningún otro lugar del planeta. Las islas flotantes de los Uros son la primera imagen que viene a la mente cuando se piensa en el lago Titicaca, y también son la más visitada. Se trata de islas artificiales construidas con totora, un junco que crece en las orillas del lago. Los Uros construyen y reconstruyen sus islas constantemente. La totora del fondo se pudre y debe ser repuesta desde arriba. Cada isla tiene apenas unos pocos metros de lado y sostiene entre 1 y 4 familias. Vivir en una isla de totora que flota sobre un lago a casi 4.000 metros de altitud es una experiencia que desafía la lógica del confort moderno. Y sin embargo, los Uros llevan siglos haciéndolo. Originalmente, se refugiaron en el lago para escapar de los conflictos con otras naciones andinas, y la vida sobre el agua se convirtió en su identidad. Hoy, el turismo es una parte importante de la economía de las islas. Los visitantes llegan en botes, compran artesanías, suben a los botes de totora, escuchan explicaciones sobre cómo se construyen y mantienen las islas. Es un turismo inevitablemente escenificado en algunos aspectos, pero la vida que se desarrolla en las islas más alejadas de la orilla sigue siendo auténtica. Los niños van a la escuela en bote, los adultos pescan, la totora se corta, las islas se pisan y se sienten moverse bajo los pies. Taquile es otra isla, esta ya de tierra firme, que merece un viaje aparte. Los taquileños son famosos por sus tejidos, especialmente por los chullos, los gorros de punto con orejeras, que los hombres de la isla tejen ellos mismos desde niños. La UNESCO reconoció la tradición textil de Taquile como patrimonio inmaterial de la humanidad, y ese reconocimiento ha ayudado a preservar una práctica que de otro modo podría haberse perdido ante la competencia de productos industriales. Caminar por Taquile es entrar en un tempo distinto. No hay carreteras ni motos. Las personas van a pie por senderos empedrados que suben y bajan colinas. Los cultivos de papa y quinoa ocupan terrazas bien cuidadas. La vista del lago desde lo alto de la isla es de esas que se guardan para siempre. Puno, la ciudad en tierra firme que sirve de entrada al lago, es activa y funcional, sin ser especialmente pintoresca. Pero tiene su carácter propio. Es la capital del folclore andino peruano, con una densidad de tradiciones musicales y danzarias que no se encuentra en ningún otro lugar del país. La marinera no es de aquí, pero las danzas del altiplano, el huititi, el diablada, el tinku, son expresiones propias de esta región que uno empieza a entender solo cuando las ve en vivo, en contexto, con músicos reales y bailarines que llevan años preparándose para ese momento. Al oriente de los Andes, donde las montañas se doblan hacia abajo y el aire se vuelve denso y cálido, empieza la Amazonía.
El cambio es radical. En pocas horas de carretera desde Cusco o desde Lima, se puede descender desde los 4.000 metros del altiplano hasta los 400 metros de selva alta, y desde allí seguir bajando hacia la selva baja, donde el calor es constante, la humedad es total, y la vegetación no deja ver el cielo. La Amazonía peruana cubre el 60% del territorio del país. Es la mayor extensión de selva tropical de toda América del Sur después de Brasil, y alberga una biodiversidad que los científicos todavía están catalogando. Nuevas especies de plantas, insectos, anfibios y aves se descubren en esta región con una regularidad que recuerda que el planeta todavía guarda secretos, y es el punto de acceso a la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad documentada del planeta. Los lodges Ecolodge de la zona ofrecen experiencias de turismo responsable que permiten ver guacamayos, tapires, caimanes, capibaras y cientos de especies de aves sin impactar significativamente el ecosistema. Los ríos son las carreteras de la Amazonía: el Amazonas, el Ucayali, el Marañón, el Madre de Dios. Nombres que en los mapas parecen solo líneas azules, pero que en la realidad son autopistas de agua de cientos de metros de ancho, con corrientes poderosas y riberas que cambian de forma con cada temporada de lluvias. Navegar por el río Amazonas durante varios días es una experiencia que la mayoría de la gente no imagina posible y que muchos de quienes la hacen describen como transformadora. Los barcos fluviales de carga y pasajeros, con sus hamacas colgadas en cubierta y su comida sencilla servida a horas fijas, conectan Iquitos con ciudades brasileñas y colombianas, aguas abajo. El tiempo se mide de otra manera sobre el río, no en kilómetros sino en curvas, no en horas sino en días. Las comunidades indígenas de la Amazonía son numerosas y diversas: Shipibos, Aguayún, Ashaninka, Matsiguenca, Yaguapiti. Hay más de 50 pueblos indígenas reconocidos en la Amazonía peruana, cada uno con su lengua, su territorio, su cosmología y sus formas de relacionarse con el bosque. Algunos tienen contacto regular con el mundo exterior, otros han elegido el aislamiento, y el Estado peruano, con imperfecciones pero también con compromisos crecientes, reconoce y protege ese derecho. El bosque amazónico no es un paisaje quieto, es un sistema en movimiento constante. Las lluvias que inundan valles enteros durante meses, los árboles que caen y abren claros de luz, los ríos que cambian de cauce en pocos años, los ciclos de reproducción de miles de especies que se coordinan con una lógica que todavía no terminamos de entender. Proteger este bosque es una de las tareas más complejas y más urgentes que enfrenta el Perú contemporáneo. La deforestación, la minería ilegal de oro, el narcotráfico, la expansión agrícola informal, son presiones que el Estado peruano, las organizaciones indígenas y la comunidad internacional intentan contener con resultados mixtos, pero con una conciencia cada vez más extendida sobre lo que está en juego. El Perú de hoy es un país en movimiento. Su economía ha crecido de manera sostenida durante las últimas décadas, con altibajos, pero con una tendencia que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Lima es una ciudad de clase media creciente, de universidades privadas en expansión, de centros comerciales, de startups tecnológicas, de una industria gastronómica que emplea directamente a cientos de miles de personas. El turismo es uno de los pilares de la economía. Perú recibe varios millones de visitantes extranjeros cada año,
atraídos principalmente por el circuito Cusco-Machu Picchu, pero también, cada vez más, por la gastronomía de Lima, por la Amazonía, por el desierto de Ica, por el norte arqueológico, con sus culturas moche y chimú. El país ha invertido en infraestructura turística, en formación de guías, en conservación de sitios arqueológicos, con resultados visibles para quien recorre el país hoy, comparado con lo que existía hace 20 años. La diversidad étnica de Perú es uno de sus activos más complejos y más ricos. Mestizos, indígenas, afroperuanos, peruanos de origen chino, japonés, italiano, alemán. El país es el resultado de siglos de mezcla, que nunca ha sido simple ni libre de conflictos, pero que ha producido una cultura con una creatividad y una vitalidad que se expresan en la gastronomía, en el arte, en la música y en una identidad nacional que todavía se está construyendo. La identidad peruana es un trabajo en progreso, como lo es en la mayoría de los países, con historias complejas. Hay tensiones entre lo andino y lo costeño, entre lo indígena y lo urbano, entre la memoria del pasado y las urgencias del presente. Pero hay también un orgullo peruano, difuso pero real, que se activa cuando alguien del exterior menciona Machu Picchu, o la gastronomía, o los Juegos Panamericanos de Lima de 2019, que el país organizó con una eficiencia que sorprendió a propios y extraños. Las ciudades intermedias están creciendo. Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo. Ciudades de entre 300.000 y 1 millón de habitantes que tienen sus propias industrias, sus propias universidades, sus propios mercados culturales y que ya no son simplemente satélites de Lima. Ese proceso de descentralización real, aunque desigual, está cambiando la geografía económica del país. La tecnología llega a todos los rincones. Hay conexión a Internet en comunidades amazónicas remotas. Hay teléfonos inteligentes en los mercados de altura. Hay jóvenes de Puno que siguen cursos universitarios en línea y chefs de Cusco que consultan tendencias gastronómicas de todo el mundo antes de crear sus menús. Perú no está desconectado del mundo. Está, más bien, eligiendo qué partes de ese mundo quiere incorporar y a qué ritmo. Hay algo que une todos estos paisajes, todas estas ciudades, todas estas culturas que hemos recorrido, y que solo se entiende cuando se ha pasado tiempo en cada una de ellas. En Lima, entre el ceviche fresco y la neblina del Pacífico, uno empieza a entender que este país tiene una energía urbana tan intensa como cualquier otra capital del continente, pero con una profundidad histórica que pocas ciudades pueden igualar. En los Andes, entre los andenes de piedra y las cumbres nevadas, uno entiende que hay formas de relacionarse con la tierra y con la comunidad, que el mundo moderno está, paradójicamente, comenzando a redescubrir. En Cusco, donde cada piedra cuenta 2 historias al mismo tiempo, uno entiende que la historia no es algo que pasó y terminó, sino algo que vive en el presente con una insistencia silenciosa. En Machu Picchu, donde el silencio tiene textura y las montañas parecen haber sido diseñadas como escenario, uno entiende que la grandeza humana no necesita explicación. En el lago Titicaca, sobre esas islas que se mueven bajo los pies y que existen porque alguien decidió hace siglos que era posible vivir sobre el agua, uno entiende que la adaptación y la creatividad humana no tienen límites geográficos. Y en la Amazonía, donde el bosque respira con millones de pulmones verdes y el río corre sin prisa hacia el océano, uno entiende que hay sistemas en este mundo más antiguos y más sabios que todos los estados, todas las ciudades
y todos los imperios que el ser humano ha construido. Perú no es fácil de resumir, tampoco quiere serlo. Es un país que invita a quedarse más tiempo del que uno planeaba, a perderse en mercados que no figuran en ninguna guía, a sentarse en la plaza de un pueblo cuyo nombre no se recuerda al día siguiente, y a simplemente mirar pasar la vida de otro lugar, de otra manera, con otra velocidad. Es un país de tres mundos que se niegan a ser uno solo, y que precisamente por eso, juntos, son algo que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. No puedes perderte el próximo.